¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos, yo soy el profe Jerry y este es nuestro tercer video de esta serie derivando con fórmulas. El día de hoy vamos a revisar tres temas. El primero es cómo derivar la función exponencial, el segundo cómo derivar la función logarítmica y el tercero cómo derivar usando la regla de la cadena. Si a ti te gusta que haga videos de estos temas, dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos de esta serie que estoy haciendo especialmente para ti. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a revisar es la derivada de la función exponencial y esta fórmula está muy fácil, pero te la voy a dejar aquí arriba para que la tengas a la vista. Lo que nos dice esta fórmula, que es la más fácil de todas, es que la derivada de e elevada a la x es ella misma. Entonces con esta no hay pierde porque su derivada es lo mismo. Pero de todos modos te voy a dejar un dato muy curioso y es como cuando quieres derivar de tu mente a tu ex, pero la derivada de x es lo mismo. Chale, sí confirmo. Si tú también confirmas, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y vamos a pasar a otra fórmula menos triste, que es la logarítmica. Entonces esta lo que nos dice es que si quieres derivar el logaritmo natural de x, lo vas a hacer de esta manera. El logaritmo natural se va a convertir en una fracción cuando lo derives. Y en la parte de abajo de esta fracción vas a copiar lo que está dentro del logaritmo natural. Entonces copiamos la x. En la parte de arriba de la fracción vas a poner su derivada de la x. ¿Recuerdas cuál era la derivada de x? Lo vimos en el primer video de esta serie cuando aprendimos a derivar funciones algebraicas. La derivada de x dijimos que es 1, entonces nos va a quedar así, 1 sobre x. Y lo que nos dice esta fórmula es que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Está muy fácil la derivada logarítmica y la exponencial. Y vamos a pasar ahora a ver lo que es el argumento de una función. Cuando metemos una función dentro de otra función, a la función que entra le podemos llamar argumento. Y a este argumento nos gusta escribirlo con la letra U. Y lo vas a reconocer porque normalmente va dentro de los paréntesis y porque va a tener al menos una x. En algunas es muy fácil reconocerlo, en otras no tanto, pero te voy a explicar en cada una en dónde está el argumento en cada una de estas funciones. En la función exponencial el argumento está en el exponente. En la función logarítmica, como tiene paréntesis, pues claramente está dentro de los paréntesis, ahí no vas a tener duda. Cuando tengas una función de potencia, pues va a estar en la base. Y aquí tú tienes que reconocer en dónde ves la x. Si lo ves en la base es potencia y si ves la x en el exponente, entonces es función exponencial. Y pues para las funciones trigonométricas las vas a reconocer muy fácil porque usan paréntesis. Entonces ahí es donde está el argumento, que es la u en color azul en estas funciones. Ahora sí vamos a pasar al tema principal de este video, que es la regla de la cadena. Y te la voy a presentar. La regla de la cadena es lo más feo que has visto. Es esta cosa horrible que parece una mariposa de colores. Bueno, yo le pongo colores para que se identifique una de otra. Pero la verdad es que está muy fea. La verdad es que si tú buscas en Google o en algún otro lugar la regla de la cadena, pues te vas a encontrar con cosas de este tipo que están horribles. Nosotros no vamos a usar esto para nada. Esto, pues la verdad es que no se le entiende absolutamente nada. Pero aún así yo voy a tratar de hacerte la mejor traducción de ese lenguaje, que es lenguaje matemático, al lenguaje pues normal que todos manejamos, para que sepas qué es lo que dice la regla de la cadena. De todos modos, esta traducción que te voy a hacer no es tampoco lo que vamos a ocupar. Lo que nosotros vamos a hacer está muy fácil, pero te voy a decir qué dice aquí en palabras normales. Aquí dice que vamos a derivar la función f, que está en color azul, y que tiene como argumento otra función que se llama g y que depende de una variable x. Y que el resultado es la derivada de la función f conservando su argumento g que depende de x, multiplicado por la derivada del argumento g que depende de x. Entonces esto está horrible, incluso haciendo la mejor traducción que puedo hacer a palabras normales, esto no nos sirve. Nosotros vamos a hacerlo más fácil, lo vamos a hacer de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a manejar las mismas fórmulas que hemos estado manejando en este video y en los anteriores de esta serie, como lo son la función potencia, que pues ahí está la fórmula, pero en lugar de una x le vamos a poner una u. Después tenemos la función exponencial, que dijimos que era la misma, y después la función logarítmica, que dijimos que era 1 sobre lo que estaba dentro del logaritmo natural.
Entonces aquí lo único que hicimos es ponerle una u en lugar de una x. Y si recuerdas, en el primer video te comenté que la u representa una función. Entonces esa u es una función. Y lo que vamos a hacer con la regla de la cadena es que vamos a multiplicar en cada una de ellas al final por la derivada de esa función, que la estoy poniendo en color verde. Entonces en todas vamos a poner al final la derivada de la función. Pero ya en la práctica no la ponemos al final. En la práctica la acomodamos de forma distinta. Por ejemplo, en la potencia sí la ponemos al principio, la derivada de la u. Y después ponemos pues lo de siempre, de la fórmula. En la exponencial igual la ponemos al principio y después ponemos la fórmula que dijimos que era igual, era la misma. Y en la logarítmica lo que hacemos es que en donde teníamos el 1, le subimos la derivada de la u, que es la verde, la subimos y la ponemos ahí en donde estaba el 1. Entonces así es como las vamos a usar, como las ves en el lado derecho de la pantalla, así es como las vamos a usar, de esa manera. Vamos a hacer unos ejemplos para que te quede muy claro. Y para hacerlos te dejé al lado izquierdo las tres fórmulas que hemos estado usando. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. El primero que vamos a hacer es la derivada de 3x más 1 elevado a la 8. Esta derivada que vamos a hacer es de una función de potencia, porque la x la tiene en la base. Cuando la x esté en el exponente, entonces vas a usar la función exponencial. En este caso es de potencia. ¿Te acuerdas cómo derivamos una función que tenía potencia? Por ejemplo, si fuera x a la 8, ¿qué le hubiéramos hecho? Simplemente íbamos a bajar el 8 multiplicando y en el exponente iba a perder una vida cuando bajó el 8. Eso es lo que hubiéramos hecho en una de potencias. Pero si lo que está en azul, que es el argumento que ahorita llamamos u, simplemente fuera una x que no tuviera ningún otro número, así sin el 3 y sin el más 1, ya habría acabado. En este caso, como la x tiene más cosas, tiene un 3 y tiene un 1, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena dice que derivemos esa parte y la pongamos al final o al principio. Pero lo normal es ponerla al principio. Entonces vamos a poner al principio que voy a derivar 3x más 1 y va a quedar eso ahí multiplicando. Ahora vamos a hacer esa derivada, que es una derivada algebraica. Si tú tienes dudas con las derivadas algebraicas, te invito a que veas el primer video de esta serie en el que aprendimos a hacer derivadas algebraicas. Ahora sí vamos a continuar. Si hacemos esta derivada, la x se va a morir y el 1 también. La x se muere porque su derivada es 1 y el 1 se muere porque su derivada es 0. Y 3 por 1 más 0 quedaría 3. Entonces ahí es cuando decimos que los demás se mueren y solo sobrevive el 3. Entonces dejamos al 3 que sobrevive y lo demás lo vamos a copiar igual. Solo vamos a hacer la resta que está en el exponente. 8 menos 1 nos da 7. Y ahora vamos a multiplicar 3 por 8, que es 24, y ya terminamos esta derivada usando la regla de la cadena. Vamos a hacer nuestro segundo ejemplo, que nos pide la derivada de e elevado a la 3x más 1. Tienes que observar muy bien en dónde está la x. Si la x está en la base, como en el ejemplo anterior, es de potencia. Si la x está en el exponente, como en este ejemplo que vamos a hacer, entonces es exponencial. Entonces, ¿cómo derivamos la función exponencial? ¿Te acuerdas? Nos daba la misma, ¿verdad? Era igual. Si el exponente fuera una x ya habría acabado, pero como trae al 3 y el más 1, entonces voy a tener que aplicar regla de la cadena, que es derivar eso que está en azul y ponerlo al principio, multiplicando, así como lo estamos escribiendo. Ahora vamos a hacer esa derivada que está en color verde. Si derivamos 3x más 1, la x y el 1 se mueren, nos queda solamente el 3. Y pues lo demás lo vamos a copiar, porque eso no lo estamos derivando. Y nos quedaría como resultado 3 por e a la 3x más 1. Vamos a hacer nuestro tercer ejemplo, que es de función logarítmica. Nos pide que derivemos el logaritmo natural de 3x más 1. ¿Te acuerdas cómo derivar un logaritmo? Se volvía una fracción. ¿Y qué poníamos en la parte de abajo del logaritmo cuando lo derivábamos? Poníamos lo mismo que tenía como argumento. En este caso el argumento es 3x más 1, eso lo vamos a copiar abajo. Y en la parte de arriba se pone la derivada de ese argumento. ¿Cuál es la derivada de 3x más 1?
3 se va a morir, el 1 va a sobrevivir y nos quedaría 3. Y la parte de abajo pues quedó igual. Y ese sería el resultado. No siempre tienes que poner el segundo paso que estoy haciendo, el paso del medio, en donde le pongo que se va a derivar la función. Eso te lo puedes saltar. Si tú ves que la derivada es muy fácil y la puedes hacer mental, puedes poner directamente su resultado, que es el 3 que tenemos al final. Si tú ves que esa derivada es un poco difícil, escríbelo y en el siguiente paso lo vas derivando. Vamos a hacer otros ejercicios en el que ya no vamos a escribir esto y lo vamos a derivar directamente para que vayas agarrando cada vez más práctica y lo vayas haciendo cada vez más rápido y no tengas que escribir tantos pasos. Entonces vamos a los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer es derivar 5x menos 4 elevado a la 3. Esta es una función de potencia porque la x está en la base. Todo lo que está en color azul es lo que representa la u, es toda una función que la llamamos u. Entonces lo que vamos a hacer es derivar normalmente, bajamos la potencia a que multiplique y la potencia va a perder una vida, entonces se vuelve un 2. Lo que está en azul, que es la u, lo copiamos igualito, no le cambiamos nada. Pero ahora lo vamos a derivar. Vamos a derivar esa u. ¿Cuál es la derivada de 5x menos 4? Exacto, el 4 se va a morir, la x se va a morir y lo que va a sobrevivir es el 5. Y eso lo vamos a poner al principio. Entonces ponemos el 5 porque estos dos se mueren y nos quedaría de esta manera. Ya nada más vamos a multiplicar 5 por 3, que son 15. Y aquí ya tenemos el resultado de esta derivada usando regla de la cadena. Vamos a ver el segundo ejemplo, que es este. Aquí yo identifico que la x está en el exponente, por eso es que es exponencial. Si la x estuviera en la base sería potencia como la anterior. Entonces ya veo que como la x está en el exponente, ahí es donde está la u. Esa va a ser la u, el 2x elevado a la 3, que está en color azul. Y lo que voy a hacer es derivar la función exponencial que dijimos que nos daba la misma. Entonces pues la voy a poner igual, con el mismo exponente, no le he cambiado nada. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar la u, que es la azul. Entonces vamos a derivar 2x cúbica y su derivada es 6x cuadrada, porque el 3 baja, multiplica el 2 y pierde una vida el exponente. Eso lo ponemos al principio multiplicando a la e y ese va a ser el resultado. El resultado es 6x cuadrada por e elevado a la 2x cúbica. Vamos con el tercer ejemplo, que es una función logarítmica y la vamos a derivar. Y para derivar un logaritmo dijimos que se convertía en una fracción, que en la parte de abajo copiábamos lo que está dentro del logaritmo, entonces le ponemos 2x menos 5, y que en la parte de arriba lo derivábamos, entonces vamos a derivar 2x menos 5. El 5 y la x se van a morir. La x se muere porque es 1, el 5 se muere porque es 0, y el 1 cuando multiplica no vale, el 0 cuando suma o resta tampoco vale. Entonces lo que sobrevive es el 2, eso va en la parte de arriba, y ese es el resultado de esta derivada logarítmica usando la regla de la cadena. Entonces ya viste que pues está bastante fácil, simplemente hay que ir haciéndolo así como lo estamos haciendo. Y te voy a poner otra serie de ejercicios un poco más avanzados. Estos son los últimos ejercicios que vamos a hacer por el día de hoy en esta clase, pero sí ya son más avanzados porque vamos a meter una función dentro de otra función. Aquí, por ejemplo, en este, pues tenemos seno cúbico de x. Y esto que está escrito de esta manera también se puede escribir así. Sería seno de x y todo está elevado al cubo. Eso tiene el mismo significado, lo puedes escribir de cualquiera de las dos formas. Pero así como lo escribí ahora, ya está más claro que tengo a la función trigonométrica seno de x dentro de la función potencia. Que es nuestra primera fórmula que estamos usando para este ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es derivar la función potencia como lo hemos estado haciendo. Y vamos a ir usando derivadas trigonométricas. Si tú no has visto cómo memorizarte todas las derivadas de las funciones trigonométricas, te recomiendo que vayas al video anterior. En ese te enseño una super técnica para que te las aprendas todas de memoria. Entonces vamos a derivar la función potencia, que es
bajar primero al 3 y copiar la base y hacer que la potencia pierda una vida. Fíjate cómo la función que está en color azul la copio siempre igual, no le hago nada. Y ahora lo que voy a hacer es derivarla y lo voy a poner al principio. ¿Te acuerdas cuál era la derivada de seno? Era su amiga, que era coseno. Y eso va al principio. Y lo único que voy a hacer ahora es reescribir esto de otra forma, porque se suele poner el número 3 al principio y después las funciones trigonométricas. Entonces lo voy a poner así, 3 por el coseno por el seno que está elevado al cuadrado. Y ese seno que está elevado al cuadrado, te explicaba al principio del ejercicio que se puede escribir de otra forma. Se puede poner el cuadrado solo en la parte de la función seno y dejar la x a un lado. Entonces este sería el resultado. Vamos con el segundo ejemplo, que es la función exponencial. Y lo que vamos a hacer es derivar e elevado a la cotangente de x. Y aquí pues vamos a usar primero la derivada de la exponencial. ¿Cuál dijimos que era la derivada de e? Era la misma. Entonces lo copio igual, no le cambio nada al exponente y le puse cotangente de x otra vez en el exponente. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar esa u que está en color azul, que es la cotangente de x, la vamos a derivar y la vamos a poner al principio. Entonces la derivada de la cotangente dijimos que era la menos cosecante cuadrada. ¿Te acuerdas? Eso lo vimos en el video anterior. Vamos con el último ejemplo, que es uno de función logarítmica. Vamos a derivar el logaritmo natural de la secante de x. Y lo que vamos a hacer es derivar el logaritmo que dentro tiene una función trigonométrica. Entonces, derivamos el logaritmo y se convierte en una fracción. En esta fracción vamos a copiar lo que está dentro del logaritmo a la parte de abajo. Entonces le ponemos otra vez secante de x. Y en la parte de arriba vamos a poner la derivada de la secante de x. ¿Recuerdas cuál era la derivada de la secante? Era ella misma, pero multiplicada por su amiga la tangente. Entonces es secante por tangente. Y en esta parte lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción. Como tenemos secante de x arriba y abajo, se puede eliminar. Y el resultado va a ser la tangente de x. Y ese es el resultado de esta derivada usando regla de la cadena. Y así de fácil es derivar usando la regla de la cadena cuando te lo explican con peras y manzanas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que vamos a estar subiendo en esta serie aprendiendo a derivar con fórmulas. Eso sería todo, échale muchas ganas, tú puedes, nos vemos en la próxima.